esta noche morirá toda una civilización. Estamos acostumbrados a la retórica hiperbólica de Trump, pero esa frase la ha pronunciado en plena cuenta atrás de su ultimátum que termina a las 2 de la madrugada, hora española. No es el primer ultimátum que lanza, pero sí es el primero de este calibre y en el día 39 de la guerra. Hasta ahora han muerto, que sepamos, 5.128 personas, 3.540 en Irán, más de 1.400 en Líbano, un centenar en Irak y 19 en Israel. Y en estas horas decisivas, el frente de guerra se ha multiplicado y endurecido. Estados Unidos e Israel han bombardeado instalaciones críticas por todo Irán e Irán ha respondido atacando en Arabia Saudí la planta que genera el 8% de toda la producción petroquímica del mundo. Todo salta por los aires y aún no ha vencido el plazo. Ángela García Romero, para esa amenaza apocalíptica de Donald Trump. Sí, Donald Trump asegura que este es el ultimátum definitivo. Irán tiene 5 horas para reabrir el estrecho de Hormuz y avanzar hacia un acuerdo, pero si Teherán no cede, Estados Unidos amenaza con arrasar todas las infraestructuras clave del país y Trump dice literalmente que toda una civilización morirá esta noche. No es el primer plazo que lanza desde que empezó esta guerra, pero sí es la amenaza más contundente y además asegura que esta vez no va a haber más margen. La ONU ha intentado evitar una escalada todavía mayor a través de una resolución sobre Hormuz, pero China y Rusia la han vetado y no ha podido salir adelante. Así que a esta hora la gran incógnita es si Donald Trump va a cumplir de verdad con su amenaza o si todavía hay margen para una salida diplomática. Ahora mismo el contacto directo entre Estados Unidos e Irán es inexistente. El único hilo de diálogo que existe es a través de los países que están intentando mediar, como Pakistán. Lo que está trazando Irán es que a ellos no se les puede exigir flexibilidad si al otro lado solo hay una amenaza de uso de la fuerza y una exigencia de rendición incondicional. Hoy han pedido a sus ciudadanos que salgan a la calle para proteger las centrales eléctricas, por ejemplo, que quiere bombardear Estados Unidos, pero también Israel está tomando un rol protagonista porque ha golpeado infraestructura ferroviaria y industrias petroquímicas importantes. El último movimiento de Irán también ha ido en esa dirección, atacando infraestructuras petroquímicas en Arabia Saudí, un aliado de Estados Unidos en el Golfo, al que Irán presupone capacidad de influencia sobre Trump. Con banderas y carteles frente a centrales eléctricas y puentes, las largas cadenas humanas se repiten por todo Irán. Es la respuesta de cientos de iraníes al llamamiento del régimen, que hicieran de escudos humanos para proteger sus infraestructuras. Una respuesta que también desafía la última amenaza de Trump. Si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz, destruirá, dijo, todos los puentes y las centrales del país. Israel, por su parte, no ha esperado tanto. Hoy hemos atacado las vías férreas y puentes utilizados para transportar armas, explicaba Netanyahu en este mensaje. En total han sido, según Tel Aviv, 8 objetivos, entre los que se encontraba la Universidad Tecnológica de Teherán. Pero la Guardia Revolucionaria no tuerce el brazo y advierte de que si Estados Unidos cruza la línea roja y ataca instalaciones civiles, responderán fuera de la región. Y su objetivo, aseguran, será privar a Washington y a sus aliados de petróleo y gas durante muchos años. Y mientras el reloj corre, Teherán ha vuelto a atacar con misiles y drones los intereses de los aliados de Washington en la región. Entre los últimos objetivos, el complejo petroquímico de Al Jubail, en Arabia Saudí, uno de los más grandes del mundo. Y en Turquía, un atacante ha muerto y 2 han resultado heridos durante un tiroteo junto al consulado israelí de Estambul. Israel había retirado a todo su personal diplomático hace 3 años por motivos de seguridad. Las autoridades han detenido a los 2 asaltantes heridos y los relacionan con el Estado Islámico en Turquía. La amenaza de Trump de poner fin a una civilización entera esta misma noche ha hecho que muchos piensen en si está valorando utilizar bombas atómicas contra Irán. Portavoces de la Casa Blanca lo niegan. Hemos querido saber qué abanico de posibilidades militares tiene si decide esta noche, esta madrugada, un ataque aún más letal. Las palabras de Trump son una amenaza, pero también un arma para negociar. Estás señalando a Irán dónde vas a atacar, cómo y cuándo, lo cual implica que lo que quieres es evitar
que tengas que llegar a destinar esos recursos porque Irán se rinda antes de que eso ocurra. Hasta ahora Trump ha mencionado expresamente dos escenarios: invasión terrestre y ataques a infraestructuras básicas. Para lo primero no tiene a sus soldados posicionados. Para lo segundo, bombardeos masivos contra centrales eléctricas o puentes, cuenta con menos proyectiles hoy de los que tenía al inicio de la ofensiva. Hay una tercera opción: usar armas no utilizadas hasta ahora, como las bombas atómicas. Yo ya no considero imposible que se destine el uso, ¿no?, de armamento nuclear. Lo que hemos estado viendo día tras día es un desquiciamiento cada vez mayor por parte de Donald Trump. Hay dos grandes tipos de armas atómicas: las estratégicas, que pueden destruir ciudades enteras, y las tácticas, más pequeñas, pero capaces de borrar del mapa una central nuclear y de desatar el pánico entre la población y tal vez una rendición. Trump está atrapado ahora mismo en la guerra de Irán, él mismo se ha tendido esta trampa, no puede marcharse sin una victoria política que vender, pero tampoco puede seguir escalando porque entraría en el escenario que quería evitar de las guerras interminables. Eso es precisamente lo que le asegura Irán: resistencia, como hacía Japón en la Segunda Guerra Mundial hasta Hiroshima. Pero Teherán añade además golpes globales que ni siquiera la destrucción nuclear garantiza que vayan a desaparecer después de las bombas. Pero no hace falta llegar a la bomba nuclear para que la destrucción sea ya terrorífica. Y no solo en Irán. En Líbano, Arantxa Marculeta, no dejan de recibir ataques israelíes. Sí, Israel ha intensificado su ofensiva terrestre y aérea aquí en el Líbano, con ataques en la capital, en Beirut, y también en el sur del país de mayoría chií. Hoy se ha centrado allí, ha bombardeado una decena de localidades. También ha destruido, según informa el ejército libanés, un séptimo puente sobre el río Litani, ese que parece que quiere que sea el límite de la franja de seguridad que quiere crear alrededor de su frontera, siguiendo el modelo, dice, de Gaza, con evacuaciones masivas que elevan ya a más de 1.200.000 las personas desplazadas en el país. Encontramos a Mariana a las puertas del monasterio católico maronita de San Pedro y San Pablo, escondido en las montañas de Katí, en una zona cristiana. Ella es musulmana chií y ha tenido que abandonar su hogar. Nos dice que tuvo miedo por ella y por su hija pequeña, así que tuvimos que irnos antes de que bombardearan. Como Mariana, otras 39 personas han buscado refugio aquí desde que Israel inició su ofensiva militar. Hay muchos niños. Hayat cuenta que su hija le dijo: mamá, han bombardeado la ciudad, hay que irse. Yo pregunté dónde, pregunté si se puede escapar de la muerte. Navir sacó a toda su familia de Cafarroumán, son 7 incluida su nieta. Se fueron a Sidón, se quedaron en la calle y lograron llegar hasta aquí. El padre Filomón nos explica que les abrieron las puertas sin importarles si eran musulmanes o cristianos. Son chiíes, dice, pero no hay diferencias entre nosotros, todos somos libaneses. El monasterio es un refugio improvisado y no recibe ayudas del gobierno, así que hace lo que pueden con lo que ganan con la agricultura y elaborando vino. Solo hacen falta unos colchones, unas almohadas para convertir cualquier estancia de este monasterio, un despacho, un salón, en un hogar para los que huyen de las bombas. Todos sueñan con tener un hogar al que poder regresar. Y otro tipo de consecuencias. La guerra en Oriente Medio está sumiendo en el caos a la India. La falta de gas licuado deja a muchos hogares sin cocina y múltiples negocios cerrados. El primer ministro indio dice que la situación es incluso peor que en la pandemia, cuando su economía se despeñó un 24%. En las calles de Bombay escasea desde hace días el gas licuado de petróleo que se utiliza para cocinar. India importa más del 90% de Oriente Medio. Hacemos cola, reparten fichas de 1 a 1,5. Decían que 60, pero al final han dado 15. Luego nos han dicho que las bombonas se habían agotado y que nos marchemos, explica este hombre. Ante la crisis energética, aumenta el uso de carbón en ciudades ya muy contaminadas. La guerra en Oriente Medio está asfixiando al país más poblado del mundo. Desde que empezó, la rupia ha caído un 10% frente al dólar. Algunos negocios están cerrando. Hay quien recurre a la leña para salvar el suyo. Las bombonas están por las nubes. Donde preguntes, las venden a 2.500 o 3.000 rupias, de 23 a 28 euros. Y tengo que alimentar a mis hijos, se lamenta este vendedor.
India es el tercer mayor importador de crudo del mundo. Por primera vez en 7 años vuelve a comprar petróleo a Irán, lo que lo aleja de la órbita de Estados Unidos. También importa de Oriente Medio el 60% de su gas natural y una cuarta parte de los fertilizantes que necesita para sus cosechas. La vigorosa economía india ha entrado en shock. Esperaba crecer este año un 7%, pero los cálculos más optimistas lo reducen a apenas un 1%. Las ambiciones de India de convertirse en la cuarta economía del mundo se esfuman a consecuencia de la guerra. Y en medio de toda esta escalada bélica de la cuenta atrás del ultimátum, ¿qué dice Europa? Como es habitual en estos casos, Bruselas no echa más leña al fuego y se limita, Mariana Gancedo, a los mensajes de contención y respeto al derecho internacional. Sí, antes de que expire ese ultimátum de Donald Trump, Bruselas ha pedido máxima contención, rechaza las amenazas contra la población civil, ha dicho la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea. Desde que empezó esta guerra, la Unión Europea ha pedido una solución diplomática a este conflicto y ha intentado contribuir con contactos con los diferentes líderes de la región. En las últimas horas, el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha dicho que atacar las infraestructuras civiles es ilegal e inaceptable, pero las palabras, los llamamientos a la desescalada no parecen dar resultado y la Comisión Europea ultima ya un paquete de medidas para afrontar la crisis energética. Y quien acaba de pronunciarse es el presidente español, Pedro Sánchez, reiterando en redes sociales su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Oriente Medio. Prolongar esta guerra, dice, solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos. El líder del PP dice que en momentos delicados necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto.